el microprocesador. A simple vista, un cuadrado inofensivo de silicio y cobre, pero en la realidad es el componente más complejo jamás diseñado por la raza humana, el cerebro invisible que procesa cada milisegundo de nuestra existencia digital. Hoy, damos por sentado que nuestras máquinas son rápidas, eficientes y letales, pero para llegar a este nivel de perfección técnica, la industria necesitó sangre, necesitó una guerra. Una competencia brutal, despiadada y de miles de millones de dólares que lleva más de medio siglo definiendo el rumbo de nuestro planeta. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple comparativa de vitrina, es una crónica de traiciones corporativas, de errores de ingeniería masivos, de monopolios implacables y de la remontada financiera más agresiva en la historia de la tecnología. Estás entrando a la bitácora definitiva de la guerra del silicio. Para entender esta rivalidad, hay que ir al código fuente. Intel y AMD comparten exactamente el mismo ADN. Ambas nacieron a finales de la década de los 60 y ambas fueron fundadas por desertores de la misma empresa madre, la legendaria Fairchild Semiconductor. En 1968, los ingenieros Gordon Moore y Robert Noyce fundaron Intel con un solo objetivo en mente: inventar el futuro. Solo 3 años después, en 1971, lo lograron. Crearon el Intel 4004, el primer microprocesador comercial del mundo. Por otro lado, en 1969, Jerry Sanders, un ejecutivo de ventas carismático y agresivo, fundó AMD. A diferencia de Intel, AMD no tenía el músculo de investigación para inventar desde cero, pero Sanders sabía vender y sabía manufacturar con una precisión militar impecable. El destino de ambas colisionó en 1981. El gigante indiscutido, IBM, estaba a punto de lanzar su primera computadora personal para las masas. Necesitaban un cerebro para su máquina y eligieron el procesador 8088 de Intel. Pero IBM tenía una política corporativa inquebrantable. Nunca, bajo ninguna circunstancia, dependerían de un solo fabricante. Querían evitar el monopolio a toda costa. Para poder cerrar el contrato más lucrativo de la historia, IBM le puso una pistola en la cabeza a Intel, o le otorgaban licencias de su tecnología a otros fabricantes, o el trato se cancelaba. La elegida para ser esa segunda fuente fue AMD. Obligada por el libre mercado, Intel tuvo que entregarle sus preciados planos y los secretos de la arquitectura x86 a su competencia directa. AM, de ahora, podía fabricar clones exactos. Fue una tregua comercial forzada. Pero al firmar ese papel, Intel acababa de armar a su futuro verdugo. A mediados de los 80, el mercado de las computadoras explotó. Intel decidió que ya era lo suficientemente poderosa como para no acatar las reglas de IBM. En 1985, lanzaron su procesador 386 de 32 bits y tomaron una decisión fulminante. Rompieron los acuerdos previos y cerraron la bóveda. No más planos para AMD. Querían el imperio completo para ellos solos. Esto desató una de las batallas legales más largas y tóxicas de Silicon Valley. AMD quedó a la deriva, con su modelo de negocio destruido. Su única salida para no desaparecer fue la ingeniería inversa de sala limpia. Un equipo de ingenieros de AMD analizaba cómo se comportaba el chip de Intel desde afuera, y sin ver jamás el código original, otro equipo construía un procesador que hiciera exactamente lo mismo, desde cero. Así nació el clon AM386, lanzado en 1991. Ofrecía exactamente el mismo rendimiento que el chip de Intel, pero a una fracción del precio. AMD le demostró al mundo que ya no era una simple ensambladora. Podían decodificar al gigante azul. En 1993, Intel dio el golpe maestro que cambió las reglas del juego. Presentó el procesador Pentium. Con más de 3 millones de transistores y una velocidad inicial de 60 MHz, era una bestia de procesamiento. Pero su verdadero triunfo no fue técnico, fue psicológico. Intel invirtió más de $500 millones en la campaña publicitaria Intel Inside. Antes de esto, la gente compraba una computadora fijándose en la marca de la caja. A nadie le importaba el procesador. Con el Pentium, Intel convenció al mundo entero de que si tu máquina no tenía su pegatina en la carcasa, era basura obsoleta. Ni siquiera un desastre de relaciones públicas pudo detenerlos. En 1994, un profesor de matemáticas descubrió un fallo en la división del Pentium, el famoso error FDIV.
Intel tuvo que gastar $475 millones en reemplazar chips defectuosos, pero su dominio de mercado ni se inmutó. AMD estaba al borde del abismo financiero. Para salvarse, AMD compró una pequeña empresa de diseño y lanzó el procesador K6 en 1997. Este chip introdujo las instrucciones 3D Now, diseñadas específicamente para acelerar videojuegos y gráficos. Por primera vez, competían cara a cara con el poderoso Pentium II. AMD se atrincheró como el rey del bajo presupuesto, pero la verdadera guerra estaba por estallar. Llegó el nuevo milenio. La métrica absoluta del poder se reducía a una sola palabra: megahertz. Quien imprimiera el número más alto en la caja, ganaba. Y aquí es donde la historia dio su giro más violento. En 1999, AMD presentó el procesador Athlon. Por primera vez en 3 décadas, el alumno destrozó al maestro. En marzo del año 2000, AMD se coronó en la historia como la primera empresa en romper la mítica barrera de 1 GHz de velocidad comercial. Fue una humillación pública para Intel, que tuvo que lanzar un Pentium III apresurado y altamente inestable para intentar empatar. En 2003, AMD volvió a golpear con el Athlon 64. El primer procesador de 64 bits para el mercado de consumo masivo. Intel quedó aferrada a tecnología obsoleta. El orgullo de Intel estaba herido de muerte. Su respuesta fue ciega, corporativa y desesperada. Crearon la arquitectura NetBurst, dando vida a la familia Pentium IV. La estrategia era inyectar voltaje a la fuerza, subir la velocidad del reloj a niveles absurdos, prometiendo llegar a los 10 GHz, pero chocaron a más de 300 km por hora contra las leyes de la termodinámica. La línea de procesadores conocida como Prescott se convirtió en un desastre térmico. Consumían demasiada energía y sufrían de estrangulamiento. Se calentaban a tal extremo que el procesador frenaba su propia velocidad para evitar derretir la placa madre. Mientras Intel vendía hornos en miniatura, AMD vendía eficiencia. La corona había cambiado de dueño, pero en el hardware, el que se confía desaparece. En 2006, Intel aceptó el fracaso de NetBurst y jubiló la marca Pentium como su producto estrella. Desde sus laboratorios en Israel, lanzaron un diseño letal desde cero, las arquitectura Core 2 Duo. Abandonaron la persecución de los gigahertz. Se enfocaron en la eficiencia, múltiples núcleos trabajando de forma inteligente a bajas temperaturas. Fue una masacre absoluta. El Core 2 Duo barrió el catálogo completo de AMD de la noche a la mañana. Intel consolidó el dominio aplastante de la familia Core i3, i5 y i7. Mientras Intel marcaba el paso, AMD entró en su era más deprimente. En 2011 lanzaron la arquitectura Bulldozer, con la línea de procesadores FX. El marketing prometía 8 núcleos a precios de remate. La realidad técnica fue un chiste. Los núcleos compartían recursos, creando cuellos de botella masivos. Eran lentos, consumían demasiada electricidad y se calentaban sin piedad. El fracaso fue tan humillante que AMD fue demandada colectivamente por publicidad engañosa. Para el año 2015, la cuota de mercado de AMD se desplomó a un solo dígito. Sus acciones valían menos de $2. Estaban virtualmente muertos. Intel, sin competencia, instauró un monopolio absoluto. Se estancaron, año tras año, exprimían a los consumidores vendiendo procesadores de 4 núcleos a precios desorbitados. El avance tecnológico se congeló. Con los acreedores en la puerta, AMD tomó una decisión de vida o muerte. Nombraron como directora ejecutiva a la doctora Lisa Su, una ingeniera eléctrica pura y dura. Su primera orden fue radical: cancelar todos los proyectos mediocres y apostar el 100% del capital a un solo diseño. La arquitectura Zen. En 2017, AMD lanzó la línea Ryzen. La industria entera enmudeció. Intel llevaba una década vendiendo 4 núcleos a precios premium. De un día para otro, AMD ofreció 8 núcleos y 16 hilos a mitad de precio, aplastando el rendimiento multitarea. Pero la verdadera revolución estaba adentro. Inventaron los chiplets. En lugar de fabricar un bloque gigante de silicio con alto riesgo de error, AMD diseñó pequeños módulos independientes y los unió con una conexión ultra rápida llamada Infinity Fabric. Era más barato, los márgenes de error casi desaparecieron y las temperaturas se desplomaron. AMD no solo escapó de la bancarrota, cambió la topología del hardware para siempre. Intel entró en pánico absoluto.
Apresuró el lanzamiento de procesadores, pero estaban atrapados en su propio proceso de fabricación de 14 nanómetros. Durante años, mientras AMD achicaba sus transistores, Intel solo podía reciclar la misma tecnología, agregándole el signo más a sus empaques. Perdieron la corona del rendimiento y de la innovación técnica. Pero Intel es un gigante que se niega a morir. Para responder a la avalancha de Ryzen, tuvieron que rediseñar su arquitectura por completo. Esto dio a luz a los procesadores híbridos actuales, como la línea Alder Lake y Raptor Lake. Intel comenzó a mezclar núcleos de altísimo rendimiento con núcleos de eficiencia en un mismo chip, una tecnología inspirada en los procesadores móviles, logrando recuperar terreno en potencia bruta. AMD no se quedó quieta. Para dominar el mercado del gaming, introdujeron la tecnología 3D V-Cache. Literalmente, apilaron memoria de forma tridimensional sobre el procesador, creando monstruos como el Ryzen 7 7800X 3D que hoy por hoy destrozan los cuadros por segundo en cualquier videojuego pesado. Hoy, la guerra del silicio es más feroz que nunca. Compiten por nanómetros, por la inteligencia artificial integrada y por dominar los servidores globales. Esta historia deja una advertencia clara. Cuando una corporación se acomoda en el monopolio y frena la innovación, un buen rediseño de ingeniería basta para destruirla. Ya no hay decisiones equivocadas, y el único ganador real de esta sangrienta guerra de desgaste somos nosotros. La pregunta final es, ¿qué color procesa tus datos? ¿Perteneces al equipo azul de Intel o al equipo rojo de AMD? Déjalo en los comentarios. No olvides que suscribirte a Bitácora Digital, dejar tu like y activar la campanita.